En la Roma de 1600, pese a la reforma, el viejo orden aún se mantenía. La teología seguía siendo la reina de las ciencias y todas las ramas del conocimiento estaban sometidas al control de la Iglesia. El conocimiento era política y no se podía hacer una ruptura con la visión tradicional del mundo sin una lucha de potencias. Por eso la carrera y el destino de Galileo conservan tanta importancia. Galileo Galilei nació en 1564, el mismo año que Shakespeare, y vivió y trabajó en Pisa, Padua y Florencia. Galileo combina un apasionado interés en el mundo, habilidad artesanal y el poder del análisis matemático. Se le puede imaginar como un hombre creativo, pero también arrogante y tenso. Es devoto, pero astuto, y comprende la política del sistema bajo el que vive. Su héroe no fue Aristóteles, sino otro griego, Arquímedes, ingeniero y matemático, pues Galileo ya no vivía en el viejo universo medieval. Su mundo es uno en incesante movimiento, donde cada desplazamiento de un cuerpo obedece a las leyes matemáticas que pueden ser demostradas experimentalmente. Quizá no haya en la naturaleza nada más viejo que el movimiento. Sin embargo, he descubierto algunas propiedades de él, hasta ahora no tenidas en cuenta. Habiendo colocado una tabla en posición inclinada, dejamos rodar una bola por ella, anotando el tiempo requerido para hacer el descenso. Para medir el tiempo empleamos una gran vasija con agua. En el fondo de la vasija dispusimos un tubo que dejaba caer el fino chorro de agua. Esta la recogimos en un pequeño vaso durante el tiempo de cada descenso. El agua era pesada en una balanza muy precisa. Las proporciones de esos pesos no daban las del tiempo. Ahora dejamos correr la bola la cuarta parte de longitud y medido el tiempo de su descenso, lo encontramos precisamente la mitad del anterior. Aristóteles no tuvo un concepto apropiado de la aceleración. Solo creyó que la velocidad de un cuerpo que cae es directamente proporcional a su peso. Estaba equivocado. Galileo analizó la aceleración matemáticamente. Contra este y docenas de otros puntos, lanzó Galileo un ataque decidido a la filosofía natural de Aristóteles. Quería mostrar que detrás de la naturaleza no hay más que un orden matemático. Así que comenzó a elaborar las leyes del movimiento que Newton finalizaría. Las implicaciones teológicas fueron considerables. En la nueva y dinámica visión del universo, según Galileo, el movimiento es interno y perpetuo. Un cuerpo que está moviéndose sigue haciéndolo hasta que algo lo detiene, y entonces acción y reacción son iguales y opuestas. El movimiento se conserva. Ya no es necesario llegar a un primer impulsor que mantenga al universo continuamente activado. Y así, el viejo argumento aristotélico del movimiento a Dios se quebró. Es posible para la ciencia seglar explicar el funcionamiento del mundo sin tener que recurrir a la teología. La ciencia comienza así a escaparse del control religioso. La crisis comienza cuando Galileo se vuelve a la astronomía, donde se une a los seguidores de Copérnico. Fue el primero que dirigió un telescopio al firmamento. Y lo que creyó ver, de nuevo, le convenció de que Aristóteles debía estar equivocado. Vio no el cerrado universo medieval centrado en la Tierra, sino el de Copérnico, con incontables estrellas esparcidas por el espacio infinito.
Galileo fue el primero que vio que Júpiter tiene 4 satélites y registró sus posiciones en su libro de notas cada noche durante la primavera de 1610. Era como un pequeño modelo de trabajo del sistema solar de Copérnico. Y si Júpiter podía acarrear satélites con él cuando volaba por los cielos, entonces la Tierra podía ser uno de los cuerpos celestes en movimiento, llevando su propia luna con ella. Nuestros propios ojos nos mostraron 4 estrellas que vagan en torno a Júpiter como lo hace la luna con la Tierra. Probaremos que esta es un cuerpo errante y uno que sobrepasa a la luna en esplendor y no el sumidero de todos los oscuros desechos del universo. Para probarlo, Galileo se basó solo en una ciencia, la mecánica. Las ideas de valor o intención eran irrelevantes. Galileo comprometió a sus sucesores a ver el universo como una máquina. La nueva visión del universo era inquietante. Algunos pensadores hablaban del universo y no de Dios como infinito y eterno. Por estas herejías, otro seguidor de Copérnico, Giordano Bruno, fue quemado en Roma en 1600. Así que los descubrimientos de Galileo podían ser fácilmente vistos como amenazadores. Los eclesiásticos mantenían que era demasiado dogmático el atacar a Aristóteles, que no podía probar la verdad de sus opiniones y que en cualquier caso las escrituras decían que la Tierra estaba fija. En 1616, según un documento vaticano, el comisario general de la Inquisición obligó a Galileo a prometer no mantener, enseñar o defender la doctrina de que el Sol está inmóvil y la Tierra se mueve. Esta acción fue ilegal y el documento no lleva firma. Aún así, más tarde sería usado contra él. Galileo fue una notable figura pública con muchos amigos influyentes y poderosos, incluyendo al Papa. Era un católico leal, pero estaba determinado a promocionar sus ideas. Así que en 1632 publicó su obra Diálogos concernientes a los 2 máximos sistemas del mundo, habiendo obtenido primero los debidos imprimatur de Roma. Esto debió ser así correcto, pero el libro causó una tormenta. Una comisión lo hojeó y luego lo envió a la Inquisición, y Galileo fue llamado a Roma. Mientras tanto, sus enemigos jesuitas comenzaron a trabajarse al Papa. Su santidad decreta que el dicho Galileo debe ser interrogado con respecto a sus intenciones, incluso con la amenaza de tortura, y para ser condenado a prisión como mejor disponga la Santa Congregación, y se le ordene no tratar más, de ningún modo, ya sea verbal o por escrito, de la movilidad de la Tierra y la estabilidad del Sol. De otro modo incurrirá en las penas por reincidente. 6 días después le fue leída la sentencia a Galileo en el convento de Santa María Supra Minerva y se retractó. Se retractó diciendo: Yo, Galileo, hijo del difunto Galileo Galilei, florentino de 70 años de edad, juro que siempre he creído, creo, y con la ayuda de Dios en el futuro creeré todo lo que es mantenido, predicado y enseñado por la Santa, Católica y Apostólica Iglesia. He sido juzgado de ser vehemente sospechoso de herejía, esto es, de haber mantenido y creído que el Sol es el centro del mundo e inmóvil y que la Tierra no es el centro y se mueve. Por tanto, con corazón sincero y fe desprovista de pretensiones, yo abjuro, maldigo y detesto los antes dichos errores y herejías. Y si yo violara, prohíbalo Dios, cualquiera de mis promesas y juramentos, me someto a todos los castigos y penas impuestos y promulgados en los cánones sagrados. Así que me ayude Dios y estos santos evangelios que yo toco con mis manos.
Su condena fue un golpe aplastante para Galileo. Escribió a su hija, una monja franciscana, que su nombre había sido borrado del libro de los vivos. Le permitieron regresar a su hogar en Ascetri, provincia de Siena, cerca del convento de su hija. Ella hizo penitencia por él, recitando los salmos penitenciales, y él permaneció confinado en su finca, bajo la supervisión de la Inquisición. Su salud era mala. Al año siguiente su hija moría, para su gran pesar. Pero logró reanudar su trabajo y recibir visitas. John Milton vino a verle. Y seguía creyendo que su nueva ciencia era consecuente con la doctrina católica. Dios, decía él, hizo 2 libros, la naturaleza y las escrituras, en 2 diferentes lenguajes. La naturaleza en el exacto de las matemáticas, las escrituras en el menos preciso de los hombres. Creo que la Santa Biblia es a menudo muy obtusa y puede querer decir cosas bastante diferentes de lo que sus escuetas palabras significan. El gran libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas. La naturaleza nunca quebranta las leyes impuestas sobre ella. Por esa razón, nada de lo que el sentido y la experiencia ponen ante nuestros ojos o necesarias demostraciones nos prueban, debe ser puesto en cuestión y mucho menos condenado por el testimonio de pasajes bíblicos que pueden tener algún significado distinto bajo sus palabras. La Biblia no está encadenada a condiciones tan estrictas como aquellas que gobiernan los efectos físicos, ni Dios está con menos excelencia revelado en las acciones de la naturaleza que en la Biblia. Yo no creo que aquel que nos ha dotado de sentidos, razón e intelecto tenga intención de limitarnos su uso. Él no nos requerirá que negaremos sentido y razón en asuntos físicos que son puestos ante nuestros ojos y mentes por experiencia directa o necesarias demostraciones. Galileo era un gran realista. Creía que podía leer el libro de la naturaleza y descubrir en él verdades ciertas y definitivas, como la Iglesia las sacaba de la lectura de las Escrituras. Fue una época dogmática. Sus gentes tenían pretensiones muy altas. Todo lo que Galileo quería era una amable partición entre la ciencia y la teología, que podría dejar libres a los científicos para seguir adelante, y podrían terminar una ciencia básica con bastante rapidez. Bien, consiguieron su libertad, pero no terminaron la ciencia. Por el contrario, ha cambiado, crecido y se ha transformado a su paso acelerado desde entonces. En nuestro propio siglo, la astronomía ha pasado por una transformación tan profunda como aquella de la que formó parte Galileo. Nuestros mismos conceptos de tiempo, espacio y materia han sido transformados. Nuestros instrumentos pueden ahora cubrir extensiones de magnitud en espacio y tiempo billones de veces mayores que antes. Y muchos se preguntan sobre las implicaciones religiosas de la asombrosa cosmología que está ahora abriéndose. Preguntan, por ejemplo, si el Big Bang, la idea de que el universo sobre nosotros es el eco moribundo de una enorme explosión cósmica, si esa idea es la misma que la de la creación del mundo en la religión. Pero pensar de ese modo seguramente sea repetir las mismas clases de errores que la Iglesia hizo al condenar a Galileo, como si fuera un asunto de reconciliar dos dogmas diferentes. Y la ciencia ya no es dogmática, y la religión está recogiendo su espíritu. La ortodoxia de ayer, vemos ahora que es la herejía de hoy. La ortodoxia de hoy puede ser la risa de mañana. Vuestro siervo y amigo Galileo, desde hace un mes, está irremediablemente ciego. Así que este cielo, esta tierra, este universo que yo, con mis descubrimientos y claras demostraciones, amplié 100 veces más allá de lo que fuera creído por los sabios de tiempos pasados. Para mí, esta vez,
están hundidos en un espacio tan pequeño como para ser colmado por mis propias sensaciones. Han llegado nuevas de la pérdida de Galileo, que conmueven no solo a Florencia, sino a todo el mundo y todo el siglo. Ahora que ha cesado la envidia, la sublimidad de aquel intelecto comenzará a ser conocida. Servirá a la posteridad como guía en la búsqueda de la verdad. Todo esto ocurrió hace mucho tiempo, pero Galileo hizo una diferencia permanente en nuestra comprensión del universo. Hizo a la ciencia matemática y mecanicista, como aún lo es. Quería liberarla de cualquier conexión necesaria con ideas de intención y valor, y lo consiguió. La ciencia se convirtió en una especie de diagrama abstracto de la naturaleza. Pero cuando el universo es visto de este modo, ya no le parece tan amistoso al hombre. Ya no le da líneas de orientación al viejo estilo. Está despojado de todo su viejo significado moral y religioso. Su Dios, si tiene alguno, es un matemático cósmico, más que un rey celestial.